Empezar a grabar. Te queríamos agradecer por estar aquí y por ayudarnos en este proyecto que tenemos que hacer. Como ya te envié el objetivo, Carlita, ya empieza a grabar. Me dice. Ya está ya. Ya. Entonces, el objetivo es comprender el efecto psicosocial del confinamiento en las personas mediante una entrevista que sería usted para difundir recomendaciones de cómo enfrentar positivamente este fenómeno. Entonces, primero, vamos a realizar una entrevista a la señorita María Emilia Montaño, quien se desempeña como psicóloga clínica, quien ha tenido la gentileza de dedicarnos unos minutos de su valioso tiempo. Doctora, psicóloga, muy buenas tardes. Somos estudiantes de tercero BGU de la Unidad Educativa Pérez Payares. Estamos realizando un proyecto educativo. Esta entrevista nos permitirá fundamentar nuestro trabajo, por lo que le agradecemos de antemano. El objetivo de esta entrevista es comprender el efecto psicosocial de este confinamiento para que nos dé un poco de recomendaciones de cómo enfrentar esta situación. Ya. Doctora, ¿qué es el confinamiento? Bueno, el confinamiento, entendido en este contexto en el que estamos, es una emergencia extraordinaria de emergencia, una medida extraordinaria de emergencia realizada por el gobierno. Entonces, ¿qué significa? Que se decreta que hay el cierre de espacios públicos y también se restringe el desplazamiento. Entonces, el confinamiento es solo estar obligados a estar en un solo lugar, sin esta posibilidad de salir tan libremente como antes teníamos. Ya, perfecto. ¿Cómo afecta este confinamiento en el comportamiento de las personas? Dame un segundo solo, creo que mi internet está un poco malo, entonces le voy a cambiar ya. Perdón. Ok, ¿me puede repetir? Sí. A ver, ¿cómo afecta este confinamiento en el comportamiento de las personas? Ok, bueno, primero que esta es una situación que nunca antes habíamos vivido. Entonces, todavía no hay tantos estudios sobre cómo va a afectar esto a las personas ni cómo manejarlo de mejor manera. Entonces, como un poco estamos yendo sobre terreno desconocido. Ahora, hay varios factores de estrés que pueden afectar el comportamiento de las personas. Por ejemplo, la paralización económica, el cierre de los centros educativos, el tener más tiempo en la casa, y todo esto nos va a afectar de alguna manera. Entonces, una de esas es la interrupción a los hábitos y la rutina que ya teníamos antes. Y muchas veces se está instaurando nuevos hábitos que tal vez no son tan saludables como los que teníamos antes. Tal vez hay cambios en los patrones de sueño, gente que duerme más o gente que duerme menos, que antes se acostaban a las 10 de la noche y ahora no pueden dormir hasta la madrugada. Cambios en los hábitos alimenticios también. Tal vez ahora hay gente que come más, hay gente que come menos o que está comiendo como todo el día porque está disponible todo el día la refri, por ejemplo. También se ha visto como un cambio en la actividad física que te afecta mucho en tu humor y en tu reactividad psicológica. Entonces, esos son unos pocos de los cambios que podemos ver ahorita. Muy de acuerdo. ¿Qué efectos psicológicos podría enfrentar una persona después del confinamiento? ¿Qué efectos psicológicos? Bueno, como te dije, esta parte es un poco difícil de saber todavía, pero de algunos estudios que se han hecho ahorita, se puede ver miedo y pesimismo respecto al futuro, el no saber cómo lidiar con esta incertidumbre de qué va a pasar a nivel económico, a nivel social, también este miedo a contagiarse o a contagiar a otras personas. También se puede ver un duelo a futuro. Puede ser que mucha gente perdió un duelo, no necesariamente por personas fallecidas, aunque se incluyen,
pero también gente que perdió su trabajo o gente que se alejó de amigos, por ejemplo, y esto va a crear un duelo. Y finalmente también esta sensación de vulnerabilidad, como de ser más vulnerable ante la situación que estamos viviendo ahora. Ujú. Uno de los efectos será el estrés. ¿Qué recomendaciones nos podría dar para evitar el mismo? Ok, el estrés al 100% no se puede evitar, pero hay cosas que podemos hacer para un poco disminuirlo. Entonces, una de ellas que yo creo que es súper importante y a la vez es súper simple, es concentrarse en las cosas que sí se pueden controlar. Entonces, muchas veces nuestra mente se está concentrando en las noticias catastróficas, en las medidas que toma el gobierno, y si movemos nuestra mente a concentrarnos en cosas que sí podemos controlar, vamos a tener como más sentido de control y más sentido de protección. Otra recomendación es crear y mantener una rutina saludable, que esto va a ayudarnos a mantener mente y cuerpo saludables y a mantenernos también en movimiento dentro de nuestra casa, mental y físicamente. Otra recomendación súper importante es limitar la exposición a la información que tenemos. Ahora tenemos tantos medios, entonces limitar y un poco saber filtrar qué cosas vas a ver y qué cosas no. Estar todo el día en el celular diciendo como, mira, esto pasó, al final no nos va a ayudar en nada. Y por último, también buscar estas alternativas al contacto social para poder mantener esa cercanía social con las personas. Muy de acuerdo. Siguiente pregunta. ¿De qué manera cree usted que afectará a los neonatos de la pandemia en su desempeño psicosocial futuro? Bueno, así como un poco mi opinión profesional y personal, es súper difícil como prever a futuro qué va a pasar con los niños que están naciendo ahorita en estas circunstancias. Uno podría ser que estén más involucrados en el mundo digital, en el mundo virtual. Y ojalá yo esperaría que se cree una generación que sea más empática con el resto y sepa un poco cuidarse a sí mismos y cuidar al resto de mejor manera. Y también una de las cosas que tenemos los seres humanos es que somos muy creativos. Entonces, que sean más creativos dentro de sus interacciones sociales. Yo creería que eso podría pasar con la gente que están haciendo ahorita. Sí, muy importante lo que nos dice. ¿Cómo nos comportamos y cómo deberíamos comportarnos ante una situación extremadamente difícil? ¿Te refieres como a las diferencias entre lo que deberíamos hacer y lo que estamos haciendo? Ajá, exactamente. Ok, poniendo en contexto eso ahorita, diría que muchas veces cuando tenemos así emergencias, tendemos a reaccionar como de manera irracional, con pánico. Y eso es un poco lo que se ha visto ahora y que el sistema un poco ha colapsado. Entonces, los seres humanos tenemos una capacidad limitada a entender las cosas a futuro. Entonces nos enfocamos mucho más en el presente que estamos viviendo. Y todas las medidas que estamos tomando ahorita son en realidad preventivas. Esto significa que están orientadas hacia un beneficio futuro, en vez del beneficio presente que podemos ver o no ver. ¿Cómo nos deberíamos comportar? Uno sería como potenciar y un poco como felicitar el comportamiento solidario. Por ejemplo, que la gente se esté cuidando una a la otra, que estén pendientes de los demás. Eso se debería potenciar en estos momentos de emergencia. El otro que ya te mencioné antes es como mantener este equilibrio de la información que tenemos. Y no solo de la información que recibimos, pero también de la información que estamos dando a las otras personas. En vez de crear pánico, demos información que es certera y que sabemos que puede ayudar a aliviar este problema. Y también como mantener esta confianza en las autoridades que tenemos. O sea,
porque se ha vuelto una situación un poco política, como, no, que nuestro gobierno no hace bien las cosas o cosas así. Entonces, aprender a confiar en las autoridades que nos están guiando en esto para no complicar las cosas más. Entonces, son las cosas que podríamos hacer como sociedad para enfrentar esta emergencia ahorita. No entrar en pánico. Justo. Ya. ¿Qué recomendaciones nos daría usted para evitar la violencia intrafamiliar que se ha incrementado en este confinamiento, ya que vemos muchas noticias en las que esto se ha incrementado desde que inició esta cuarentena? Justo. Y se ha incrementado porque estamos teniendo más tiempo en casa y las personas que sufren de violencia intrafamiliar están más expuestas a su agresor. Entonces, en mi experiencia, la violencia intrafamiliar es muy difícil que disminuya, sino que tiende a escalar con el tiempo y con las interacciones. Entonces, disminuirlo por ti solo no es posible, no es tan posible. Entonces, yo recomendaría que se busque ayuda apenas se pueda. Se han abierto un montón de canales dispuestos para ayudar en estos temas de consejería, de asesoría legal, de asesoría psicológica, incluso refugios para gente que está sufriendo de esto. Entonces, ver un poco los recursos que tienes a tu alrededor y tratar de alcanzarlos. Muy de acuerdo. ¿Cuál sería tu opinión para prepararnos en salud mental? Una vez que acabe la crisis o que acabe el confinamiento. Sí, que acabe el confinamiento. Yo pensaría que primero prepararnos para saber manejar mejor nuestra ansiedad y podría ser que hay muchos casos de depresión también. Entonces, informarse sobre estos temas, informarse de técnicas súper prácticas que se pueden aplicar y un poco tratar de mejorar este autoconocimiento propio para tratar de saber cómo estamos reaccionando y qué cosas nos están afectando y cómo o qué cosas pueden funcionar para nosotros mismos poder disminuir este malestar. Sí, exactamente. ¿Qué recomendaría usted a las personas para enfrentar socialmente al pasar esta emergencia sanitaria? Para enfrentar socialmente. Yo diría que mantener este comportamiento prosocial, no olvidarnos que somos seres gregarios, que necesitamos la compañía de otros y necesitamos este contacto social. Entonces, no aislarnos y cuando tengamos la posibilidad de tener este contacto social, mantener todas las recomendaciones de salud que hemos sabido aprender en estos tiempos. Entonces, por ejemplo, el uso de la mascarilla, el lavarse las manos, poder hacer que este ambiente social sea el más seguro posible. Muy importante su recomendación. En su desempeño laboral durante esta emergencia, ¿ha tenido alguna experiencia que nos pueda compartir con respecto a si es que ha habido algún paciente que ha salido de enfrentar esta enfermedad? Personalmente no he tenido pacientes. O saliendo de eso. Sí, personalmente no he tenido pacientes en consulta que hayan estado en contacto directo con la enfermedad, con el virus. Sin embargo, sí se ha visto como un incremento, sí he visto un incremento en pacientes que tienen miedos relacionados a la enfermedad. Miedo a contagiarse, miedo a contagiar a los demás. También este aislamiento social forzado que hemos tenido en estos meses
ha hecho que mucha gente también pueda tener más tiempo para mantener pensamientos negativos. Entonces, las personas que antes de esta situación ya estaban en riesgo con enfermedades mentales, con dificultades mentales, ahora esas enfermedades se han potenciado por la situación estresante que estamos viviendo. Y de paso, en mi experiencia laboral, estoy trabajando con personas de primera línea, de atención de primera línea, que esto incluye bomberos, policías, doctores, enfermeras, gente de limpieza, por ejemplo, que está en los hospitales, y en ellos se ha visto mucha ansiedad, mucha incertidumbre, mucho miedo, y también cansancio relacionado al burnout, que sería como esta explotación laboral que están teniendo. Entonces, estos son como efectos que vemos de la pandemia. Exactamente. ¿Y tú qué mensaje dejarías a las familias o a las personas que han sido contagiadas para enfrentar este momento tan crítico que estamos nosotros pasando? Les diría que traten de mantenerse lo más informadas posible, que busquen bien sus canales de información en cuanto a salud, que no entren en pánico. Muchas veces tenemos esta discriminación estadística, que significa que nosotros buscamos como la información que más se va a ajustar a lo que creemos y vamos a ignorar la otra información que puede irse en contra de lo que creemos. Entonces, si yo creo que esta enfermedad va a ser catastrófica, que va a afectar a mi familia, que me voy a morir, voy a buscar información que va a ir acorde con eso. Entonces, ser más objetivos en la información y más verídicos en lo que estamos leyendo, en lo que estamos absorbiendo de las redes sociales y de las noticias. Y siempre tratar de mantener esta objetividad en cuanto a los tratamientos y en cuanto a las medidas de seguridad que vamos a tomar. Ya, muchísimas gracias. Agradecemos tu colaboración ya que nos has brindado tu valioso conocimiento ante esto que servirá a nuestra comunidad a llevar de manera positiva esta situación crítica que estamos atravesando. En verdad, muchísimas gracias por haber respondido estas preguntas. Gracias a ustedes por la confianza para escribirme. Que estén muy bien y ojalá les haya servido. Sí, muchas gracias.